Entonces, ya ubicados en este libro y en el capítulo o en el salmo que nos corresponde el día de hoy, vamos a leer el 95. Luego haré una reseña de este salmo. Luego vamos a empezar a caminar por estos versos, a ver qué el Señor nos habla y podemos aplicar a nuestras vidas. Lleva por título este salmo Cántico de alabanza y de adoración. Cántico de alabanza y de adoración. Y dice el primer verso así: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Oremos. Padre de gloria, de majestad, soberano y divino, Salvador, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de podernos acercar a ti, Padre, después de tener un día de labores, tal vez con un poco de cansancio, con un poco de cosas en nuestra mente, pero hemos apartado este tiempo, Dios, para dirigirnos a ti, sabiendo que en ti está nuestro descanso, nuestro alivio, y que tú eres digno de toda adoración antes que nada. Por eso, gracias en esta noche por tu palabra, por este salmo, el cual tenemos en este momento al frente, y en el cual, Padre, de seguro tú nos hablarás y traerás a nuestro corazón aplicaciones para que no solamente sea un salmo que nos brinde información, sino también que sea un salmo que ayude a transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar, y que podamos hacerlo práctico a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, y danos la luz y el entendimiento para poder deleitarnos en las maravillas de tu ley. Te damos gracias a ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, bien, como hemos podido ver, este salmo es una invitación a adorar, es una invitación a exaltar, a alabar a Dios. Y también este salmo, además de ser un salmo que invita a adorar y alabar a Dios, también es un salmo que como punto primario tiene esto, invitar a la alabanza, pero también como punto secundario tiene una exhortación, una advertencia, para no repetir una vez más lo que hicieron los antepasados, aquella rebelión que tuvieron, cómo se rebelaban ante su Hacedor, ante Dios. Entonces es una exhortación, una advertencia a no repetir también lo hecho por los antepasados. Este salmo también es citado, además de tenerlo aquí en este salterio, es usado en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Allí el autor lo cita 2 veces, con un propósito especial y muy similar al que lo está haciendo aquí el salmista,
pero también en el Nuevo Testamento lo cita este autor a los hebreos para hacerlo en relación con la iglesia. Si bien aquí el salmista lo hace en su contexto para el pueblo de Israel, el autor de los hebreos lo hace en relación con la iglesia, para nosotros actualmente. ¿Qué más podemos decir de este salmo? Es también para la iglesia, y como lo fue para Jerusalén, una advertencia para que no vacilaran en la fe y de esta manera no despreciaran las promesas hechas por Dios. ¿Quién va a pensar? Pero muchas veces dentro de la misma iglesia y el pueblo y el ámbito cristiano se desprecian las promesas de Dios, porque simplemente no van conforme a la necesidad que tenemos, en nuestro parecer, porque tal vez no tienen nada que ver con lo que estoy atravesando o las circunstancias por las cuales tenga y sea necesario que yo deba pasar. Y las otras promesas de Dios entonces se tienen por poco. Y esto también nos ayuda. Se le atribuye también a David, por lo mismo, por lo dicho en Hebreos 4:7, donde se menciona los versos del 7 al 8 de este Salmo 95, y se dice como lo dice David. ¿Sí? Por eso tal vez se le atribuye a él, porque si hubiese sido de otro, pues dice el autor de los Hebreos, como lo dicen los Salmos, pero ahí dice y cita como lo dice David. Por eso se le atribuye este salmo, aunque no tiene el nombre como autor allí, como título, sabemos y es muy probable que sea de David. ¿Qué más podemos decir de este salmo? Una de las preguntas que entonces nos podríamos hacer es de qué manera y amparado en qué debemos nosotros adorar a Dios o estamos adorando a Dios. ¿En base a qué nosotros lo adoramos? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Y cuáles son nuestras motivaciones a la hora de adorar a Dios? ¿En base a qué lo hacemos? ¿Cómo nos dirigimos a Dios y por qué nos dirigimos a Él? ¿Y de qué manera? A veces nuestra adoración a Dios está motivada y a veces la base de esa adoración o alabanza a Dios, como lo vemos aquí por estos términos, es basada en nuestras emociones, ¿verdad? En cómo nos sintamos, no solamente en nuestras emociones, sino también aún en las circunstancias. Si estamos en circunstancias favorables y que nos llevan a estar bien, entonces adoramos y alabamos a Dios de una manera muy diferente a como cuando estamos pasando por necesidad o aflicción. ¿No es verdad? Entonces, a veces esas son las bases. A veces esas son las maneras o las motivaciones que tenemos según nuestro estado emocional, según las circunstancias que estemos atravesando. Y este salmo nos va a derribar esos dos argumentos o esas dos bases. Eso es el propósito de este salmo y del autor, derribarnos esas dos motivaciones, porque muchas de esas se basan en eso. Según las circunstancias en las que estemos atravesando, si todo va bien o si todo parece ir mal, entonces no lo hago. Mi adoración ya no es igual. O muchas veces no solamente están esas dos intereses o esas dos bases o esas dos motivaciones, también hay otro más. Y es según lo que necesitamos, cuando lo hacemos por interés. Ese es otro motivo de adoración. ¿Se han pensado esos motivos? Ese motivo de adoración también está presente. Yo adoro a Dios y me rindo ante Él porque necesito algo de Él. ¿Sí? Esta también es una falsa manera o falsa motivación o una motivación errada, de la cual este salmo también nos va a invitar a derribarlos, a quitar eso que tenemos allí, según como esté nuestro estado de salud. Si queremos y tenemos un interés en nuestro estado de salud, voy a adorar a Dios. Si nuestra economía o se necesita la provisión de Dios o la bendición de Dios, ahí voy a adorar a Dios de una manera diferente. Si mis emociones necesitan de Dios, entonces voy a adorar a Dios de una manera diferente. Todo esto está en cuanto a los intereses, cómo me siento en salud, en economía y aún en lo emocional. Bueno, este salmo también nos ayuda a imitar, a alabar a Dios
nos invita a alabar a Dios, pero a hacerlo de la manera correcta. Esa es la intención de este salmo, ¿sí? Y para hacerlo de una manera que debe agradar a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver en este salmo que hay 3 partes. La primera de ellas la veremos cómo alabarle, versos del 1 al 5. Esa es la primera parte en que cómo vamos a bosquejear este salmo. La primera parte lo vamos a ver cómo alabarle, versos del 1 al 5. La segunda parte o el segundo encabezado es cómo adorarle, desde el verso 5 hasta el verso 7a. La tercera es cómo, no es el cómo, sino hay una advertencia. Una advertencia. Y lo encontramos desde el verso 7b hasta el verso 11. Así que sin más preámbulo ni introducción a este salmo, vamos a caminar verso a verso. Primera parte, cómo alabarle, verso del 1 al 5. Y nos dice el salmista de la siguiente manera: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Lo primero que encontramos aquí entonces es una invitación a una alabanza a Dios, una convocatoria a adorar a Dios. Y ahí lo vemos, pero no lo hace de una manera que se invite personalmente, sino que es una manera de invitar grupal. Venid y aclamemos. ¿Sí? ¿Y por qué decimos de una manera grupal y por qué verlo de esta manera? Lo vemos por medio de los 2 primeros versos y lo vemos de qué manera se relaciona. Y dice en los versos 1 y 2, venid, aclamemos, en plural. Luego dice, cantemos. Y en el verso 2, noten que dice, lleguemos, y luego le dice, aclamémosle. ¿Sí? Así que es de esta manera, hay una manera grupal, de una manera que es congregacional. Y ahí lo podemos ver. ¿Con el propósito de qué? De que juntos alabemos a Dios. Y eso es a eso somos llamados por medio de este salmo. A alabar a Dios, a exaltarle. El salmista está deseando y haciendo una invitación a acercarse a Dios, pero en alabanza. Juntos le alabaremos. A eso somos llamados. Y sin embargo, también nosotros somos llamados a hacer una alabanza personal a Dios. Nosotros somos llamados primeramente a alabar a Dios en nuestros corazones, como persona, individualmente. Pero también la Biblia, y por medio de este salmo, se nos llama a hacerlo de una manera congregacional. De allí también que esto nos puede servir, que aquí hay un propósito en congregarnos. Para aquellos que dicen que para qué congregarnos, yo puedo prender fácilmente mi ordenador o poner aquí mi celular y comenzar y ver una predicación y no tengo que ir a ningún lugar. Aquí se nos dice y nos da sustento de que es necesario congregarnos, porque la invitación del salmista es venid, hagámoslo, alabémosle, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer. Pero no lo dice hagámoslo y ya, sino que da unas características de cómo debe ser esa alabanza. Y lo vamos a ver entonces porque nos dice, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo. Entonces aquí vemos algo que caracteriza esa alabanza. ¿Qué la debe acompañar? La alegría y el júbilo. Ahora, es de esta manera que lo debemos hacer, con alegría y con júbilo. Pero miren, al buscar el significado de júbilo, significa y nos da a entender esto, es una alegría intensa, ostensible. Y eso quiere decir que se ve, se percibe con facilidad. Entonces, alguien que está alabando, o la manera en que el salmista decía que alabemos, es de una manera que se note, que sea percibido por los demás fácilmente. Y las 2 palabras en el idioma original, que es el hebreo, tiende a decir que es algo que se hace con entusiasmo. Pero a veces uno, o mis hermanos que dirigen,
Aquí me imagino que a veces tienen la oportunidad de ver los rostros y la intención con las que se acercan a veces los hermanos a alabar, ¿cierto? Caras largas. Yo creo que a veces les darán ganas como sacudirlos, ¿sí? Pero dice aquí, llama a la alabanza que debe ser con júbilo, ¿sí? Con entusiasmo, algo que es para Dios. Y noten lo que dice Charles Spurgeon referente a este verso. No siempre es fácil unir el entusiasmo a la reverencia. Y es una falta frecuente el destruir una de estas cualidades al esforzarse en pos de la otra. Es de temer que esto lo olvidamos en los servicios ordinarios. La gente tiene la impresión de que deben estar tan serios que parecen hallarse afligidos. Eso a veces se ve, porque es un culto reverente, entonces serio, y está mal. Y continúa el autor, dice, y se olvidan de que el gozo es también una característica del culto verdadero, como lo es la solemnidad. Entonces, si bien es cierto que debe estar la solemnidad, la reverencia, también es cierto que debe estar el gozo y también debe estar el júbilo. Que sea notable mi alabanza, que sea notable la alegría que nos da el presentarnos ante Dios. Eso debe ser notable. Debe ser fácilmente visto por aquellos que tal vez puedan pasar o tal vez nos puedan ver, ¿sí? O tal vez vengan por primera vez y digan, oigan, pero con qué alegría están cantando, y no con caras largas ni serios. Eso lo podemos ver. Y esa alegría y júbilo es expresado en medio de un cántico, ¿sí? Como resultado. Y acá también nos dice algo más. Dice, alegremente a Jehová cantemos con júbilo, y dice que debe ser hacia quién, hacia la roca de nuestra salvación. ¿Y por qué debe ser cantada de esta manera? Porque Dios es y ha sido nuestra roca. Por eso es que debe ser de esta manera. Y eso, cuando hablamos de una roca y lo tenemos aquí en la palabra, es como un sinónimo de seguridad. Constantemente vemos este término en los salmos y lo vemos también de esta manera aquí. Entonces, lo hacemos con júbilo, lo hacemos con alegría, porque Dios es nuestra roca, es lo que nos brinda seguridad. ¿Cómo no acercarnos a Él de esta manera? Cuando Él ha sido y nos ha permitido estar allí como refugiados en Él, y no solamente refugiados en Él, Él es nuestra salvación. Imagínense, ¿cómo no acercarse a Dios con alabanza? ¿Cómo no acercarse a Dios con alegría, sabiendo que nos salva? Que Él fue el que diseñó ese plan de salvación tan grande que tenemos. Debería causar esto en nosotros alegría, ¿no? Y por un momento olvidar los problemas de esta tierra, de este mundo, que son pasajeros, por darle gracias con alegría y gozo por una salvación y algo que va a trascender la eternidad, porque para eso nos ha salvado, porque va a ser eterna esa salvación. Por eso es que debe estar allí, y ahí lo vamos a estar. Y no solamente ha diseñado el plan de salvación en el contexto aquí del Salmo, que es para los israelitas, porque está hablando del pueblo, pero no solamente esto, Él añade a los gentiles. Y ahí estamos nosotros. Así que también es para el pueblo de Israel como es para la iglesia. Porque también nos ha añadido a los que no eran de este linaje hebreo, judío, sino que también a los gentiles les permite estar allí. ¿Y no debería eso nosotros causar gozo, alegría, acercarnos, cantar esos himnos con agrado, con aliento, con ánimo, de manera que se haga visible nuestro gozo y nuestra alegría? Es por esta razón que lo deberíamos hacer. Bueno, ¿qué más nos puede decir este salmo? Verso 2, seguimos allí, dice que lleguemos ante su presencia con alabanza. Una vez más, ahí está la invitación del cual hacíamos referencia a versos 1 y 2. Y dice que le aclamémosle con cánticos.
Y la versión de las Américas dice lo siguiente: vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Y esto debe ser entonces que nos acercamos a Dios con gratitud. Gratitud, ¿por qué? Porque nos salvó. Gratitud, ¿por qué? Porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección, en Él nos podemos amparar. Y esto debe producir en nosotros acción de gracias. No solamente dice acción de gracias, también dice aquí, según la versión de las Américas, que aclamémosle con salmos. Por eso es que es importante que a la hora de cantar, cantemos salmos, palabra, que sea entendible. Muchas veces hay himnos por aquí, canciones por allá, composiciones por otro lado. Alguien compuso, alguien recién convertido escribió una letra, pero resulta que no hay un respaldo de la palabra allí. Y es importante por eso cuando estamos cantando colocar nuestra razón allí. Colocar que esté esa letra, esos versos incrustados con la palabra. No todo lo que se dice ser cristiano es cristiano. Ahora le llaman música blanca, que ni es de aquí ni es de allá. Fácilmente se la puedes dedicar a tu pareja o fácilmente la puedes dedicar a Dios. ¿Y será esto lo que Dios desea? El contexto del cual aquí nos está hablando el salmista es de alabar directamente a Dios. Y es importante esto. Pero ahí en esta nueva iglesia posmoderna vemos allí como ciertas falencias. Eso es lo que podemos ver acá entonces. Y esto que está diciendo aquí el salmista también va muy de la mano con lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún Pablo también nos coloca allí, y a la carta a los Efesios, y también hoy a la iglesia nos invita a cantar, pero no cantar cualquier cosa, sino que a cantar con entendimiento. No todo lo que se dice ser cristiano es cristiano, ¿sí? No todo lo que se dice venir de boca y de labios que dicen el ser cristianos es cristiano. ¿Cuánta hemos visto que se convierte en un artista? Y claro, es un artista, tiene facilidad para componer. ¿Le quedará difícil componer algo? No. Entonces se escucha bonito, las emociones se empiezan a mover, la música acompaña todo esto y empieza a generarse una armonía hermosa. ¿Sí? Pero falta contenido bíblico y simplemente son canciones que no llegan directamente a lo que Dios desea. Por eso es que deben estar allí la palabra, los cánticos. Y no dice cualquier cánticos, dice cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Y dice alabando al Señor en vuestros corazones. Bien, y la pregunta que nos podríamos hacer es en esto: ¿cómo estamos nosotros dirigiendo a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza? ¿Tenemos en poco lo que Dios hizo? ¿O simplemente olvidamos lo que Dios hizo y solamente dejamos que nuestras emociones sean las que sean elevadas? No, es a Dios a quien debemos hacer. Tener presente siempre lo que Dios ha hecho por nosotros, y más cuando sabemos que Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no rendirnos ante Él? Ante semejante privilegio. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer basado en esos dos versos, y sabiendo que es la primera parte, ¿cómo alabamos? ¿Estamos alabando de esta manera? Estamos recordando cada vez que venimos y entonamos un himno, o está en su casa, o aquí como congregación, como lo invita el salmista, recordando y trayendo a memoria esa obra magnífica que Dios hizo ante el Dios el cual estamos.
Deberíamos tener eso presente. Cada vez que entonemos un himno, cada vez que repetimos un estribillo, una palabra, una estrofa de estos himnos tan hermosos. Bien, verso 3, vamos avanzando. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Ahora este verso, hemos visto los primeros que nos dicen venid, la invitación. Ahora este verso 3 nos va a decir el por qué. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Ya vimos una primicia allí porque se nos dice que es nuestro refugio, la roca de nuestra salvación. Y ahora en este verso 3 nos va a aclarar y nos va a profundizar el por qué alabarle. Eso es lo que vemos acá. Y es que nos está diciendo que no hay otro Dios igual que se parezca o que se compare con el Dios del salmista, con el Dios nuestro, con el cual nos invitó y nos dio salvación. No hay otro Dios tan sabio, no hay otro Dios creador como el que está aquí describiendo, no hay otro Dios con tanta sabiduría que coloca cada cosa en su lugar. No hay tan grande Dios como aquel que con su palabra habla y fue hecho. Y es por eso que nos dice, porque Jehová es grande, el Rey grande sobre todos los dioses. Pueden haber muchos dioses, y a estos dioses que vemos tienen vida, no son dioses con vida. No solamente podemos referirnos a ellos como estos dioses que tenían los del pueblo de Israel o sus vecinos, Moloc, Baal, Astarot, todos estos dioses que tenían, sino que también hoy podemos identificar que nosotros, a pesar de no tener estas deidades, tenemos dioses y hacemos dioses. Hacemos dioses a nuestros hijos, hacemos dioses a nuestros esposos o esposas, hacemos dioses las riquezas, hacemos dioses tantas cosas y los idolatramos. Y Dios quiere que derribemos todos esos dioses para que solamente lo veamos a Él. Y Él se va a encargar de hacerlo. Por eso es que Él estar en su palabra nos invita y nos llama a corregir nuestra vida, porque Él quiere que derribemos y derribemos todos estos dioses. Y aquí nos está diciendo por medio del salmista, no hay otro Dios entre los dioses, no hay otro igual, no hay otro que se parezca. Y Pablo a los Corintios dice en primera carta a los Corintios capítulo 8, 5 y 6 lo siguiente: pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Eso es verdad, ¿no? Para nosotros solo debe haber un Dios. Así que mirémonos, examinémonos cuál es y si es el Dios del cual está hablando Pablo acá. Y dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué hermoso esto, ¿no? Cómo el salmista no está diciendo vengan y adoremos y cantémosle, sino que nos da la razón de por qué hacerlo y nos está invitando a recordar por qué debemos hacerlo. Qué hermoso sería que cada vez que la iglesia se reúna como congregación, siempre a la hora de comenzar un himno se acordasen de qué Dios y por qué debemos alabarle. Y en cuanto a la alabanza por lo general nos lleva a exaltar a Dios por lo que Él hace. Por eso le vemos aquí y el salmista nos lo describe por medio de lo que ha hecho. Y estas son sus acciones. Nos nombra la tierra que fue creada por Él, nos nombra las aguas a las cuales Él les puso límite, y no solamente esto, sino que también nos dice que Él formó la tierra seca, que es donde habitamos. Ahora, como segundo punto, viene entonces cómo adorarle. ¿Cómo adorarle? Lo vemos del verso 6 al verso 7a. Muy corto allí, pero muy significativo.
y con mucho contenido, a pesar de ser tan corto. Dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y aquí hay una vez más una invitación, ¿no? Venid. Otra invitación, pero ahora con el pleno reconocimiento de ante quién se está. Ya veíamos sus obras, le alabamos porque ha hecho, ahora le adoramos porque sé ante quién estamos, porque debemos saber ante quiénes estamos. Y entonces acá dice esto, reconociendo ante quién se está. Estamos ante nuestro Hacedor, estamos ante quien hizo y quien con su palabra la pronunció y fue hecho. Estamos ante aquel que merece y es digno de toda reverencia. Ahora diríamos, ¿y por qué alabanza? Y ahora, ¿por qué adoración? Porque la adoración me invita a acercarme a Él por lo que Él es. Y estamos ante un Dios que es completamente santo, digno de toda reverencia. Por eso debe haber cordura entre la emoción, la emotividad con la cual me debo dirigir a Dios, pero también debe haber un equilibrio ante el Dios el cual estoy. Por eso es que muchos lugares se salen del contexto, porque su balanza se inclina hacia la emotividad y se olvidan por completo ante quién están. Y vemos saltos, y vemos algarabías, y vemos luces, y vemos una cantidad de show y espectáculos que uno diría, ¿qué Dios están alabando? O fácilmente podemos describir el Dios el cual alaban, ¿verdad? Esto es lo que se ve hoy en día en medio de las adoraciones. Y alguien del pasado dijo lo siguiente: es un gran rey sobre todos los dioses, no es un Dios de plomo, ni de pan, ni de bronce, ni de madera. No nos postramos y adoramos a Nuestra Señora, sino a nuestro Señor, no a un mártir, sino a nuestro Hacedor, no a un santo, sino a nuestro Salvador. Y eso cambia la adoración, ¿no es verdad? Cuando empezamos a hacer diferencia ante quién estamos, no es cualquier persona, es ante Dios. Y luego dice el Salmo acá, porque no solamente dice adoremos ante el Dios el cual estamos, sino que también hay una manera, dice postrémonos y arrodillémonos. ¿Sí? Es necesario venir con alegría. El Salmo lo dice, es necesario venir con júbilo, pero también es necesario tener en cuenta ante quién estamos. Por eso es importante tener en cuenta lo que la palabra nos dice en cuanto a Dios. Y Dios, cuando se muestra a Isaías capítulo 6, ¿lo recuerdan allí? Vamos a ir rápidamente a Isaías, ahí cerca. Isaías capítulo 6. Y allí nos va a mostrar y nos va a dar un ejemplo. Isaías de aquel momento, capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué estaba viendo Isaías? Al Señor, sentado no al nivel de él, no a su misma condición, sino en un trono alto y sublime, aún más allá le da. Y le dice: y sus faldas llenaban el templo. Imagínense la grandeza de él. Y no solamente dice que llenaban el templo, dice por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué seres? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué pasó al escucharse esto? Los cliciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí!
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando yo adoro a Dios, veo mi condición y veo la grandeza del Dios que hay. Y eso es lo que nos está mostrando aquí este hombre, este profeta Isaías. Y dice santo, santo, santo. Ese atributo mencionado 3 veces. En ninguna parte de la escritura escuchamos amor, amor, amor o misericordia, misericordia, misericordia. Solamente en este. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros tengamos presente que estamos ante un Dios completamente santo, el cual dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y esto lo dice acá. Así que podríamos decir, bueno, eso lo pudo ver Isaías, ¿verdad? Isaías tuvo esa visión, pero yo no la he tenido. Entonces, no. Nosotros cada vez que venimos a la palabra vemos la gloria de Dios. Ahora, si es por fe que vivimos, nosotros, como decía Martin Lloyd-Jones, vemos la gloria de Dios, porque creemos en Jesucristo y creemos que vino, se encarnó, murió y resucitó. Y eso es ver la gloria de Dios también. Eso es ver la gloria de Dios, porque en eso está basada nuestra fe. Ahora noten lo siguiente. Vuelvo y cito a Charles Spurgeon. Hemos de acudir como suplicantes, gozosos, pero no presuntuosos, con la familiaridad de hijo ante un padre, pero reverentes, como criaturas delante de su Hacedor. La postura no lo es todo, porque habla de arrodillarse, ¿no? Y habla de postrarse. Continúa la cita. La postura no lo es todo, pero es algo. La oración es oída aun cuando las rodillas se resisten a doblarse. Pero es apropiado que un corazón que adora muestre su reverencia inclinando el cuerpo y doblando la rodilla. Esto es también señal. Por algo está aquí. Cuando usted se rinde y dobla sus rodillas, cuando usted se inclina, está siendo consciente ante qué Dios está. No por nada en la escritura vez tras vez se nombra que en visión o en presencia o en revelación los hombres que hacían caían, se postraban. No como hoy en día vemos que muchos alardean diciendo tuve una visión con Dios y que estuve de pie y hablé con Él como si nada, de una manera tan liviana y tan ligera. ¿Por qué? Porque no han entendido ante qué Dios están. Porque cuando estamos y sabemos ante qué Dios, no queda otra manera que caer de rodillas. Como lo dice Isaías, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Y esto es importante entonces. Y ya para ir terminando y finalizar, la tercera parte está la advertencia. Y está desde el 7b hasta el 11. Leíamos entonces, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahora, se nos dice en el verso B, si oyeres hoy su voz. Ahí está la advertencia. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice el salmista? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Y aquí Meriba es rebelión. Y Masá, es prueba. Eso es lo que vemos aquí. Y lo que está diciendo aquí, si oyeres hoy su voz, quiere decir que cuando yo alabo, cuando yo adoro, es necesario tener en cuenta cómo estoy oyendo yo la voz de Dios hoy. Él no me está diciendo cómo la oíste, sino como la esté oyendo en el presente para de esa manera dirigirme al Dios. Y esa es la advertencia. Si oyeres hoy su voz, ¿qué pasó con el pueblo? Allí por 40 años divagando en el desierto, ¿por culpa de Dios o por culpa de ellos mismos?
culpa de ellos mismos, rebeldía, incredulidad, desafiando a Dios. Y eso es lo que está aquí pronunciando y tiene en mente el salmista. Meriba, aquí lo encontramos, rebelión, y Masá, prueba. Y ahí estaba la roca y pidiendo agua y probando a Dios y desafiando a Dios. No tenemos agua. Dios le da a beber agua, le dice a Moisés, habla a la roca. Le habló a la roca, agua brotó. Luego vuelve y pasa el mismo suceso. Vuelve el pueblo y pide agua, vuelve el pueblo y reprocha a Dios. Y vuelve Dios y le dice a Moisés, habla a la roca. ¿Sí? ¿Y qué hace Moisés? Golpea la roca. Y ahí vemos entonces esto. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Porque es fácil decir, oh, el pueblo probó allí a Dios en el desierto. ¿Cómo se va a revelar y cómo le va a pedir agua? Pero ¿saben que nosotros también a veces probamos a Dios? Nosotros a veces ponemos a prueba a Dios. ¿Por qué probarles? Cuando Él se ha revelado a través de la Escritura y sabemos ante qué Dios estamos. Y culpamos a Israel. ¿Cómo va a ser posible que Israel haga eso? Nosotros lo hacemos. Señor, pero tú luego me has dicho que tienes que hacer y que puedes hacer esto y lo otro. ¿Y por qué a mí no? Y mira las circunstancias y mira cómo estoy. ¿Eso no es probar a Dios? Claro que sí. Es probarlo. ¿Qué le decía al pueblo de Israel? ¿A eso nos sacaste a Israel de Egipto? ¿No estábamos mejor allá? Ahí está. Y nos está advirtiendo el salmista. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Pregunta, ¿estamos probando a Dios o estamos creyendo en lo que de Él se dice y en quién Él es? Luego dice el verso 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Y esto es profundo, porque no está diciendo, pueblo es rebelde, sino que es un pueblo que vaga. Vaga. No solamente estaba vagando en medio del desierto, su corazón estaba vagando en cuanto a la fe a Dios. Su corazón estaba completamente a tientas por donde iba. ¿Por qué? Porque su fe y su confianza, a pesar de Dios, todo lo que había hecho, de cómo los había sacado de Egipto, aún dudaban. ¿Y saben qué es lo más triste? Que aún Dios nos ha sacado del mundo, aún Dios se ha revelado en nosotros y sin embargo nosotros ¿qué hacemos? Vagamos en nuestro corazón y nos cuesta creer lo que Él puede hacer. Y si estamos por pruebas, es porque necesitamos las pruebas. Necesitamos ser formados. Si estamos aún en el desierto, necesitamos conocer a Dios allí en el desierto y no probarle. Y no probarle. Esa es la advertencia. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y vaya declaración, ¿no? Una cosa es que jure cualquier hombre. Una cosa es que cualquier hombre diga algo. Pero que Dios lo diga es porque Dios lo cumple. Y aquí está diciendo Dios, por tanto juré en mi furor que no entrarían. ¿Y entraron? No. No entraron. Solo 2 hombres entraron de esa multitud. De esa multitud que habían, solo 2 pudieron entrar. Los demás fueron muriendo. Y esto también nos enseña a nosotros entonces de qué manera alabar y de qué manera debemos adorar. Y era muy fuerte, muy profundo lo que podía yo aplicar aquí, porque cuántas veces nuestra actitud, nuestro comportamiento, verdaderamente no seríamos dignos de que el Señor nos hiciese entrar en su reposo. ¿Y cuál es nuestro reposo? Hay que saberlo. El Señor, Cristo es nuestro reposo. Pero cuántas veces las actitudes que tenemos no muestran que estamos en ese reposo. Y qué duro es esto para aquel que toma a Dios de esta manera.
a probarle, a poner dioses a sus lados, cuando solamente Él debe ser Dios. Qué duro es cuando el Señor tal vez diga, no, ya es demasiado tarde. Y ahí estamos. Ahora Dios nos invita, y la invitación del salmista es que le alabemos, le exaltemos como Él lo demanda, que le adoremos como Él lo demanda, sabiendo ante quién estamos, y también que no pongamos a prueba a ese Dios que se ha revelado por medio de la Escritura. El pueblo de Israel tenía en qué creer. Ahora nosotros tenemos mucho más, teniendo todos los libros, todos los profetas, al mismo Señor encarnado, ¿verdad? Que sea una verdad y que nuestra forma de alabar ahora como congregación cambie. Ojalá podamos compartir este salmo abiertamente a la congregación para invitarle a alabar y a adorar de la manera correcta. Amén. Vamos a orar y luego haremos nuestros grupos de oración. Padre bendito, te damos gracias por este salmo. Gracias por las palabras que aquí se describen, Señor, por la manera en que tú invitas a tu pueblo a adorar y que también nos ayudan a nosotros a dirigirnos hacia ti. Que nuestra alabanza, Padre, sea recordando siempre tus acciones, tus hechos, que son poderosos, que son sobrenaturales. Y también gracias, bendito Señor, porque nos invitas a adorar, a no olvidar ante qué Dios estamos, que estamos ante un Dios santo, 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 y no solamente estamos ante un Dios santo, sino que estamos ante el Hacedor, digno de toda gloria y de toda alabanza, digno de toda reverencia y digno de toda postración ante Él. Gracias, bendito Señor, por tu favor y por tu bondad, como también gracias por la instrucción que nos das y la advertencia a no tomar, bendito Señor, tus promesas y a no probar, Señor bendito, a no probarte por medio de las cosas que podamos estar atravesando, Señor. Ayúdanos siempre a oír tu voz, a tenerla presente y a temer a ti de la manera indicada. Te damos gracias, bendito y amado Señor, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.